Muy bien, bienvenidos todos a este espacio. Volvemos a saludar a muchas personas que nos están acompañando hoy. Vamos ya en 38 personas. Está Alejandra Mazo, está Iván Zuluaga. Por ahí acabo de ver a Carlos Mauricio Moreno, Esteban Garcés, Doris González. Doris, saludo muy especial. Lady Paola Parga, está Leonardo Garcés, bueno, muchas personas y se siguen conectando. Mauricio Terán, bienvenido a este espacio, Mauricio. Eh, este es un encuentro muy especial. Para nosotros es un placer tener a nuestra invitada hoy. Para quienes no me conocen, yo soy Carlos Eduardo Vanegas, soy gerente de conocimiento de Zona Segura y hoy tengo la enorme felicidad de tener a una colega, amiga, que ha hecho una carrera muy brillante en el mundo de la consultoría y que hoy por fin se llegó el día, Caro, se llegó el día de encontrarnos en conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Estos conversatorios los hacemos tradicionalmente cada 8 días. Invitamos a un experto y con ese experto conversamos. En realidad, este es un espacio más para ustedes con el experto que del experto conmigo. Yo lo que hago es hacerles unas preguntas al experto y después levantamos la manito, ahí en la parte superior del menú, levantamos la manito y empezamos a conversar, empiezan a conversar ustedes con Carolina. Inicialmente, lo importante aquí es que recuerden tener su micrófono apagado para no tener sonido ambiente. Este evento lo grabamos y lo colgamos después en el blog de Zona Segura. Ahí van a encontrar todos los contenidos de los últimos 29 conversatorios que hemos hecho a lo largo de esta situación de pandemia que nos tiene en confinamiento parcial y en otros total en diferentes partes del mundo. Entonces, Caro, bienvenida, gracias por atender esta invitación y pues dar una introducción y empezamos a conversar. Yo tengo unas preguntitas para ti. Dale, Caro. Caro, se frizó la imagen. Carolina, se frizó la imagen. Bueno, estas cosas suceden. Estas cosas suceden en el mundo de la virtualidad, entonces vamos a esperar a que Carolina se vuelva a conectar, haga sus pruebas. Mientras tanto, aprovecho para contarles que dentro de 8 días, a pesar de lo que les dije ahora que cada 8 días tenemos un conversatorio, dentro de 8 días vamos a descansar de conversatorio porque dentro de 15 vamos a tener un foro internacional alrededor de la nueva norma ISO 37301, que acaba de ser publicada el 20 de abril en inglés. Es una norma internacional ISO de compliance. Y entonces el 13 de mayo vamos a hacer un foro internacional con 5 invitados de lujo, entre ellos Carolina, eh, para hablar sobre la norma internacional ISO 37301 y la internacional 31022 sobre riesgos legales. Ya está otra vez aquí y Carolina, entonces ahora sí comencemos. Caro, tu saludo y arrancamos. Listo, entonces fue como Morphy que me estaba dando la bienvenida. Gestión de riesgos. Riesgo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este es un espacio, como les decía, de aprendizaje mutuo. Entonces venimos más como a una conversación de amigos sin verdades absolutas.
más con la oportunidad de llegar a consensos y a buenas prácticas que podamos compartir. Quisiera saludar, pues, además de extenderte el saludo a ti, a los miembros del equipo de Zona Segura que identifique por ahí que está Jan, pues a mis colegas, a Isabel, a Carlos Mauricio, porque también vi que se había conectado, y a Jorge también, Jorge Jiménez, un saludo especial. No sé si de pronto hay algunas personas por ahí también. Alcancé a ver a alguno de mis alumnos conectado ahorita. Empecemos entonces. Muy bien. Claro, arranquemos con... esta conversación empieza hace mucho tiempo. Desde el año pasado Sí. estábamos tratando de buscar un espacio y ya que lo pudimos concretar, surgieron unas preguntas. Anecdóticamente, un día cualquiera a las 4 de la mañana se prende el bombillo y, y entonces empieza la conversación sobre cómo vamos a abordar este tema. Yo quiero, a ver, antisoborno, cumplimiento, prevención del lavado de activos, eh, tres entidades distintas y un solo Dios verdadero. ¿Sí? Alrededor de eso Sí. hay tanto que coser, pero al mismo tiempo, cómo buscar a caracterizar cada cosa, pero al mismo tiempo permitir la integración de esos esfuerzos antidelito. Uh-huh. Bueno, comencemos entonces con primero definiendo qué es todo esto, qué es este mundo del delito que ha venido a permear un poco todo ese contexto corporativo. Ya el sector financiero venía, pues, y yo siempre digo años luz porque realmente nos llevan muchísimo en términos de experiencia y en términos de buenas prácticas. Y ahora, poco a poco, venimos un poco pues, puliendo también esos ejercicios dentro del sector real. Eh, Hablamos frecuentemente de antisoborno, pero cuando nos referimos a las normas de soborno transnacional y corrupción, es importante tener en cuenta que si bien el soborno está enmarcado en lo que la ley también establece, pues como el cohecho, que es la capacidad de ofrecer cualquier tipo de beneficio a una autoridad o un funcionario público para que realice o omita pues alguna acción que sea inherente a su oficio. Esto lo llevamos al término pues, o a un estado internacional, y de allí también nacen la norma, la que hoy conocemos como norma de soborno internacional, que es la ley 17778. Allí se establece, entre muchas otras sanciones, la sanción pecuniaria más alta para el empresariado, para el sector, pues no solamente empresarial, sino financiero, para el sector privado, y es una sanción hasta de 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y eso es algo así como 181.000 millones de pesos y más, casi los 182.000. Eh, pero es importante tener en cuenta que esta norma no nos habla solamente de las, frente a la, ¿cómo decirlo?, en materia de corrupción transnacional para las personas jurídicas, precisamente, sino que también nos habla de una responsabilidad para las personas naturales al hacer una modificación en el Código Penal. Y por supuesto, cuando se hace una modificación en el Código Penal y se habla de unas sanciones, pues ya cuando hablamos de unas sanciones que podríamos llamar pues como carcelarias, ¿cierto? En ese sentido, son las personas quienes tienen que pagar también una responsabilidad. Cuando se injusticia, para la empresa a la cárcel, definitivamente. Entonces, es el individuo quien responde no solamente sino como sujeto obligado, sino como aquel que está relacionado con ese acto delictivo, tendrá también que responder. Esta aclaración la hago teniendo en cuenta que cuando estamos hablando de la gestión de riesgos antisoborno y corrupción, no nos ceñimos solamente a esos actos
que se establecen a través de unas transferencias internacionales, sino que también se establecen todos aquellos actos de corrupción que estén permeando en el día a día nuestras organizaciones o nuestras acciones. Y los actos de corrupción definidos como el abuso del poder para beneficio, es el alcance que le da Transparencia Internacional a esta definición. Si bien también hay una definición de corrupción privada en nuestro Código Penal, es importante tener en cuenta que estas acciones no solamente podrían estar derivadas en conductas criminales, sino también podrían estar derivadas en conductas indebidas, si así lo establece en consenso la misma organización. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta y que digamos que de alguna manera así comenzó todo el tema de cumplimiento en nuestro país y se nos fue robando el término de cumplimiento, fue la prevención de lavado de activos, que ahora se ha ido extendiendo hacia la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y por supuesto pues previamente ya estaba la prevención de la financiación del terrorismo. Estos derivados pues con una norma madre que es la política a la CFT para Colombia, pero también obedeciendo a unos acuerdos internacionales y a una serie de normas también relacionadas en nuestro país. Entonces nacen una serie de sistemas aplicados no solamente al sector financiero, sino también al sector real. Aquí quisiera hacer un paréntesis, cuando nos referimos al sector real no nos estamos refiriendo solamente a las compañías que están vigiladas por supersociedades. Existen dos tipos de sectores, el sector financiero y el sector real. El sector real está pues, dividido en tres subsectores o en tres clases. El primero es el primario, que son todas aquellas operaciones o aquellas actividades que están enmarcadas en la explotación agropecuaria o en la gestión agropecuaria y minera. El segundo tiene que ver con todo el procesamiento industrial y el tercero son los prestadores de servicio. ¿De qué servicio? De cualquier tipo de servicio. Entonces, pues la recomendación la hago para que no nos refiramos solamente refiriéndonos a supersociedades. Es importante especificar a cuáles sectores o subsectores del sector real nos estamos refiriendo. Si bien han ido avanzando y ahorita creo que vamos a conversar un poquito puntualmente sobre el tema, entonces venimos a lo que nos conjuga todo este mundo de la gestión de cumplimiento. Y es lo que conocemos como cumplimiento corporativo o corporate compliance. Algunas personas que conozco y que además reconozco muchísimo, pues dicen que el término es diferente. Desde la semántica soy de la ola que habla de cumplimiento compliance o el mismo término. Este trabajo es un término, nos referimos de procesos, de políticas, de normas y de buenas prácticas para la gestión de esos riesgos legales y operativos que pueden afectar las organizaciones. Y en ese sentido, cuando hablamos de riesgos legales, no solamente son los riesgos derivados por lavado de activos, financiación del terrorismo, o corrupción o soborno transnacional, sino que estamos hablando de un marco de riesgos y un marco de normas para poder generar una operación adecuada dentro de nuestra organización. Por eso, la identificación de los mismos, de las mismas normas en cada uno de nuestros procesos es fundamental a la hora de empezar a gestionar lo que nosotros quisiéramos operar como cumplimiento. En ese sentido, también es importante que tengamos en cuenta que no solamente estamos hablando de normas establecidas desde un contexto externo, sino desde un contexto interno. La gestión de cumplimiento abarca también el contexto de normas y políticas, códigos internos de la organización, cómo se gestionan, cómo se da cumplimiento y cómo se controla.
La diferencia entre un sistema o un programa de cumplimiento, o incluso hay compañías que las han llegado a enmarcar dentro de procesos de cumplimiento o áreas de cumplimiento, básicamente están dados por su alcance. Algunas han llevado un alcance al tema de protección de datos personales, libres competencia, protección del consumidor, en fin. Hay una cantidad de normas y de requisitos que podrían adherirse con el fin de integrar con miras hacia una gestión estratégica del cumplimiento corporativo. Que es ahí donde vamos esos son como los aspectos donde vamos que a es ahí donde vamos a lo de ISO 37301, que es juntar todo en un espectro. Dale, sigue. Bueno, algo que quisiera resaltar y que me parece súper importante y es una gestión adecuada de cumplimiento debe cumplir con 3 principios fundamentales. Uno es la ética. Ser legal no necesariamente me lleva a ser ético y esto ya es una división, por eso la ética corporativa debe ser pactada desde los principios morales establecidos por la organización. El otro es el principio de legalidad, por supuesto. El principio de legalidad enmarcará entonces la conducta de la organización y la ética marcará la toma de decisiones. Y por supuesto, la gestión del riesgo. No puede existir una gestión de cumplimiento corporativo si no existe una gestión, o sea, una gestión basada en pensamiento de riesgos. Debe haber como cojo el ejercicio. Tendríamos solamente como una gestión de requisitos legales que por naturaleza nosotros tenemos que aplicar en la organización y pare de contar. Entonces, creo, podrían haber muchísimos más, pero creo que son los 3 principios fundamentales para poder no solamente una integración, sino mantener una estabilidad de un sistema o de un programa de cumplimiento. Así las cosas, Caro, cuando hablamos de prevención de lavado de activos y hablamos de antisoborno y hablamos de cumplimiento y todo lo demás, muchas veces tenemos en el imaginario un tema de normogramas. Pues ese es como el insumo, el coco. Vamos a hacer el normograma. Entonces, cuando viene una auditoría, alguien dice, bueno, muestren cómo es lo de cumplimiento y le sacan a uno como auditor, le sacan a uno el normograma. Y hay normogramas muy completos, en realidad, admirables y unas construcciones en donde está lo legal, lo normativo, lo de normas por adhesión, normas por convicción, normas de contraparte, o sea, que se exigen los grupos de interés, todo lo demás. Pero, a dónde va todo esto si yo quisiera, dentro de mi organización, no crear una nueva estructura o una nueva tarea? O esto, ¿cómo hacemos para volverlo capilar? Porque tú hablas de ética, hablas de legalidad, hablas de gestión de riesgo. Y entonces, pues la ética es muy nebulosa en esta época de la ética moral que pasó a ser la ética civil. La legalidad, pues, con el colapso de nuestros sistemas democráticos o de la desinstitucionalización de las organizaciones o de los países, al perder credibilidad la justicia, finalmente lo que nos queda es la gestión de riesgos para podernos autoproteger. ¿O cómo lo ves? Yo creo que hay algo muy importante y es la posibilidad de una gestión real de los valores corporativos. Nosotros, y creo que ya volvimos paisaje el término de la cultura de gestión de riesgos y volvimos paisaje el término de la cultura de compliance o la cultura de cumplimiento. Y la cultura de cumplimiento, pues básicamente está en esos 2 pilares anteriores, ¿cierto? En los valores
y en la legalidad. No podemos ser legales si desconocemos la norma, definitivamente. Entonces, aquel normograma que también se convierte simplemente en el cumplimiento de un requisito, si tiene una gestión adecuada, si hay un reconocimiento y hay una gestión adecuada, nos pueden aportar dentro del cumplimiento de nuestras funciones y pueden permear nuestra cultura. Pero no solamente a partir del normograma, sino de el reconocimiento y la proyección de la estructura. La gestión o el marco estratégico de una organización está creado por misión, visión, unos objetivos estratégicos, pero hay unos valores y unos principios que acompañan este marco. Desde el establecimiento de los valores y de los principios tenemos confusión en términos porque los principios los tratamos como valores o decimos que son principios y valores y es una mezcla de un montón de cosas. Básicamente los valores son esos conceptos éticos que establece la organización y morales, están derivados de ese ejercicio moral de la organización. Y los principios son esos valores llevados a la acción, o sea, son esos criterios de comportamiento que deberían estar basados también en esos valores. Pero cuando empezamos a desarrollar políticas, empezamos a desarrollar un montón de valores y de principios que además van en contravía a los primeros, porque nunca los pusimos en contexto, porque no los comprendemos y no podemos aplicar e introyectar algo que no comprendemos. Yo no puedo actuar en congruencia con algo que ni siquiera conozco dentro de la compañía. Entonces, creo que ese es como uno de los aspectos más importantes para poder empezar a alinear todo este proceso. Y es aquello a lo que dejamos de darle tanta importancia durante muchísimo tiempo. Hay que venir a rescatarlo y a pensarlo, a estructurarlo para poder irlo implementando y alineando con todos los procesos corporativos. Cuando un autor, se me escapa el nombre en estos momentos, decía que en una sociedad donde los jueces de los jueces se corrompen, pues las sociedades no tienen futuro. Pero yo creo que en la construcción de lo que hagamos en el microcosmos de nuestra organización, ya estamos haciendo una tarea lo suficientemente de peso para contribuir a ese cambio. Quiero aterrizar un poquitín lo que acabas de decir, a ver si te comprendí. En realidad es tomar eso que ponemos tan bonito enmarcados en la recepción de las empresas, en donde está la misión, la visión y los valores, y ahí sí darles vida a través de un programa o de acciones concretas para lograr que las personas ganen coherencia entre lo que promulgamos frente a todos los grupos de interés y lo que somos y actuamos hacia adentro. Porque digamos que esa falta de coherencia o de congruencia en la actuación entre lo que decimos, somos responsables, pero llegamos tarde. Somos responsables, pero no pagamos la nómina a tiempo. Somos responsables, pero no llenamos los contratos a tiempo, no cumplimos con las entregas a tiempo. Entonces, desvirtuar ese valor de responsabilidad a través de la falta de coherencia y de congruencia es el primer símbolo de corrupción. Y en sentido contrario, si somos coherentes con todo ese ideario, pues ya tenemos un paso avanzado en lograr tener un principio de integridad, entendería yo. O cómo es eso? Bueno, se me cortó un pedacito de tu, de tu Ok. conversación, pero más o menos llevándole el hilo, está como en concordancia con lo que nosotros estábamos hablando ahorita frente a la responsabilidad y el compromiso real de la alta dirección. El compromiso de la alta dirección no se evidencia en un presupuesto asignado para un programa o para un sistema de gestión como estamos muchas veces acostumbrados y con eso nos resignamos, ¿cierto?
Entonces queda como el papel del mal papá, solamente es un proveedor, da una muy buena mesada, pero jamás da un consejo, o peor aún, da un consejo, pero no es congruente y no es ejemplo de esos consejos que está dando y que está dictando dentro de la compañía. Una ventaja muy grande que nos brindan ahora no solamente las normas, desde esas normas de alto nivel como la ISO, sino las mismas normas de cumplimiento que están llegando a las organizaciones al asignar como sujetos obligados a la alta dirección y al asignarles ya unas funciones muy específicas con un rol mucho más activo dentro de los programas, casi que le está diciendo, venga, replantéese también desde su misión, porque en su misión usted sabe muy bien qué es lo que hace, cómo lo hace, pero usted lo tiene que hacer de una manera adecuada. Y esa manera adecuada es que usted tiene que impregnar de valores, de unos valores morales, de unos valores éticos, aquello que está realizando. Porque si el fin también es la construcción de un tejido social, la construcción de un tejido empresarial, no solamente la obtención de dinero, sino promulgando una sostenibilidad integral. Entonces, en esa medida no se vale solamente establecer unos objetivos, sino lograrlos de manera adecuada. Además, que esos objetivos deberán ser también loables y consistentes con los intereses también de nuestros públicos. Entonces, desde ahí el poder construir marcos que de verdad sean marcos conscientes y por supuesto, no solamente que sean marcos conscientes y participativos, porque una gestión de generación de consensos éticos en la organización no hacen parte de la cabeza, sino que también una participación de todos los públicos de interés que de alguna u otra forma se van a ver afectados y espera uno que después de este ejercicio se vean afectados de una manera muy, muy positiva, como una de las oportunidades que nos puede brindar también la gestión de cumplimiento en las organizaciones. Entonces, poder desde allí no solamente validar ya una planeación, sino poder comprometerse con esa planeación. Y al comprometerse con esa planeación en un ejercicio de gestión de riesgos, basados también en unos planteamientos éticos y de legalidad, pues uno de los principales, digamos, ejercicios, aspectos que van a venir a marcar también la diferencia, tienen que ver con que los controles no se pueden aplicar de aquí para abajo, que nos pasa en muchas compañías. Entonces, aquí los controles funcionan solamente de la cabeza para abajo porque tú a la alta dirección no la puedes tocar, a la junta directiva ni riesgos, ¿cómo vas a hacer esa indagación? ¿Cómo le vas a pedir este documento? ¿Cómo? Entonces, es eso, es una invitación a la congruencia, porque nada de lo que aquí vayamos a hablar hoy en términos de oportunidades podría ser real si no existe de verdad un compromiso por parte de esa acción, no en términos económicos, sino un compromiso demostrado en términos no solo de responsabilidad, sino de ponerse la camiseta del cuento, de ser garantes, creo que esa es la expresión, de ser garantes de aquello que se han propuesto. Tú dijiste una cosa que me trae la conversación que tuvimos hace 8 días, en la que Ana María Gallo nos contaba una experiencia con el tema de bioseguridad. Ana María está aquí y con permiso de ella voy a hacer referencia a esa historia que ella nos contó. Ella tiene una empresa donde cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y son súper exigentes porque ella quiere y con el espíritu de la empresa es sobrevivir a todo este desastre y entonces pues teniendo la ocupación al 30 o 40 o 50% máximo de la capacidad instalada de producción y lo mismo en el número de personal, pues tienen que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder producir lo que les está pidiendo el mercado. Pero cuando hacen todo el esfuerzo intramural para que la gente no se contagie, para que la gente esté sana, el aislamiento, el aseo, la asepsia, todo lo demás. Pero estos chicos salen de la planta de producción y se reúnen afuera del edificio o de la planta de producción 10, 20 sin tapabocas, a hablar, a fumar, a contarse chistes
y se arma un grupito ahí de social, pero que se desvirtúa todo el cuidado que hay intramural. Esos programas de transparencia, que ya no son Sagra y LAF, ni compliance, ni nada, sino esos programas que son transparencia, que es transparencia en todos los actos, ser congruente, ser íntegro, parece que está en una sociedad como la nuestra cobrando un valor mucho más significativo, que le está inclusive dando más lustre a un producto. Mientras yo busco ser más congruente y ser más transparente y ser más ético, eso le abona al incrementa el valor del producto, incrementa el valor de la imagen de una organización. Ahora sí, dame 4 motivaciones para que yo como empresario adopte un programa de transparencia. Bueno, entonces creo que el primero podría ser, pues indiscutiblemente, fortalecer la gestión corporativa. Desde los programas de transparencia tenemos la posibilidad de fortalecer el buen gobierno corporativo y los sistemas de cumplimiento. Y casi que yo me atrevo a decir que la diferencia entre el gobierno corporativo y un buen gobierno corporativo es la capacidad de identificar las necesidades de esos grupos de interés, de todos los grupos del medio ambiente, las expectativas también o sea, de sus socios o de los dueños de la organización. No solamente quedarnos con lo que ellos esperan, sino cómo podemos generar una relación que sea gana-gana y que nos oriente hacia esa sostenibilidad. Ahora, Adicionalmente, la implementación de esos sistemas nos permiten fomentar una cultura de la ética y de la legalidad. Y por supuesto, estas motivaciones que te estoy dando, estoy hablando desde la generación de programas de transparencia que sean reales y estructurados, no desde la generación de un programa que esté supeditado a una sensibilidad o un post por allá en una cartelera. Estamos hablando de un programa que está constituido por planes, que puede también incluir algunos sistemas, que tiene unos procesos definidos y que son renovables también dentro de la organización. La tercera es el incremento indiscutible de la confiabilidad de la compañía. No solamente frente a lo que se visualiza desde un público externo, sino a la posibilidad de mayor confiabilidad en las relaciones intraorganizacionales. Y no, pues, de las relaciones que se derivan también en esa relación entre, no solamente entre empleados, sino empleado-organización y la retribución que hay por parte también del empleado en términos de lealtad y en términos de, pues, operativos. Por supuesto, otra de las motivaciones pueden ser la responsabilidad social empresarial, porque cuando estamos en sintonía desde la gestión ética y la gestión transparente, pues también nos vamos alineando con esos objetivos del milenio y los principios del Pacto Global. Y en ese sentido estamos generando un aporte que va mucho más allá a una gestión que solamente se enmarca en procesos de cumplimiento. Y finalmente, porque es la ñapa, ¿cierto? Como en las noticias. Entonces... tenemos ñapa, qué bueno, pues yo voy a apuntar. 5. Obvio, estamos en televisión. Está la sostenibilidad. La sostenibilidad teniendo en cuenta que es como el objetivo más macro dentro del crecimiento estratégico, ¿cierto? Dentro de la gestión estratégica. La sostenibilidad vamos más allá de la continuidad del negocio. La continuidad del negocio nos permite restaurarnos después de unos momentos de crisis y permanecer, o sea, mantenernos, pero la sostenibilidad no solamente es mantenernos rentables, sino apalancando nuestros públicos de interés. Y cuando realmente hay una gestión
que es transparente y ética, esos intereses de los grupos de estos mismos grupos, alineados con nuestra gestión, como lo hablaba al principio, en términos de buen gobierno corporativo, pues nos van a permitir una proyección y un crecimiento no solo rentable, sino un crecimiento sostenible. 5, voy a resumirlos. Ganamos gobernanza. Sí. Ganamos gobernanza. 2, creamos cultura de la ética y la legalidad. No campañitas, ni carteleritas, ni 2 conferencias y 3 charlitas. No, no. Cultura. Sí. Cultura. Que eso se nos meta en el ADN de la organización. 3, el incremento de la confianza, que era lo que hablaba ahora con el caso de Ana María. Extender eso es generar confianza en los grupos de interés. O sea, si yo soy congruente intramuralmente, debería ser congruente extramuralmente. Si me cuido dentro de mi organización, también debería cuidarme fuera de mi organización. El tema del autocuidado, del que hablábamos hace 8 días con Osvaldo Restrepo. Entonces, el incremento de la confianza y al incrementar la confianza, también las relaciones de un marco más de lealtad entre los empleados y la organización, pero también con todos los grupos de interés, pues porque ahí hay todo el mundo, comunidad, clientes, proveedores, bueno, contratistas. Responsabilidad social empresarial, me encanta ese término porque nosotros somos unos convencidos de que esto es lo único que va a poder rescatarnos de toda esta debacle, el que como empresarios y como directivos de una organización pública o privada, nuestra primera misión es responder por nuestros propios actos al interior de nuestra organización, pero extender eso hacia la comunidad que nos da vida es mucho más proyectado. Y finalmente, sostenibilidad. Me encanta esa palabra porque por eso estos conversatorios se llaman así. Por eso se llaman así. Conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Esto va mucho más allá de la continuidad de negocio. Es luchar no solo para sobrevivir, sino para volver a restablecer lo que tenemos y más allá es generar, más allá del cumplimiento, la integridad, que es ese tema que quisiéramos tener todos. Integridad. Muy bien. Hay un comentario por aquí, vamos a leerlo porque de esto se trata. Dice Jaime Nao, la responsabilidad social empresarial no solo debe aplicarse en las organizaciones, debe trascender. Y Jenny Cristina Duque dice, la cultura de la ética y de la legalidad minimizan considerablemente el riesgo de fraude. Además, incrementa la credibilidad de todas las personas interesadas. Muy bien. Bueno, son buenos alumnos, buenos alumnos. Buenos alumnos. Eso está bien. Muy bien. Listo. Vienen una cascada de normas. Listo. Pero todavía no hablemos de las normas. Tenemos un poco, algo de tiempo para poder hablar sobre cómo esta pandemia, hablemos de este contexto que vivimos hoy. Hoy, los controles que teníamos intramuralmente, los que conocíamos cuando nos veíamos de escritorio a escritorio o de sala de juntas a sala de juntas o de la administración a la planta de producción, esa proximidad que ya no está, esa línea de vista que tenía el jefe sobre su coequipero, ese control se perdió, está colapsado. Ahora estamos ocupados de sobrevivir. Estamos todos dados a la supervivencia. ¿Cómo ves esa realidad? ¿Cómo estos programas de cumplimiento, todo lo de Sagrilaf, que está, pues hay unos cráteres enormes en la falta de control por esta virtualidad y por estas cosas? Las negociaciones hoy se hacen a través de estas plataformas. Las reuniones no se hacen con muchos testigos, sino con 2 o 3 personas. ¿Cómo es esto en función de lo que nos está pasando hoy? Después de eso, a Jorge Loza acaba de levantar la mano y de una vez levanten la mano y vamos a conversar con
con Carolina, por favor. Bueno, yo veo el escenario pandemia no solamente fue un tema de resiliencia, que además el término ha venido siendo un poquito atropellado, y ahorita de pronto podemos hablar un poquito al respecto, pero evidentemente ha sido también la crisis de liderazgo y la crisis de cumplimiento, en dos sentidos. Primero, en el que tú decías, si el liderazgo realmente estaba establecido ejerciendo en el control hacia los equipos de trabajo, porque teníamos la capacidad de verlos ahí sentados, estamos absolutamente errados y empezaron a evidenciarse una cantidad de fallas en los sistemas absolutos, dada la carencia precisamente de cumplimiento, de esa cultura de cumplimiento, porque si existiera una real cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones, las personas ya hubieran introyectado dentro de su día a día y como parámetros de decisión y parámetros de acción aquellos criterios éticos establecidos, criterios éticos y de legalidad establecidos por la organización. Pero llega también el asunto de la presión de esa misma continuidad de que pues el negocio va para abajo y entonces yo tampoco me puedo poner como de remilgado porque entonces o vendo o me quedo en la quiebra, ¿cierto? ¿Qué está pasando? O desde ese repensarse y reconstruir también los negocios en el que salieron ideas maravillosas, pero en el que se nos olvidó también establecer todo un marco de gestión de riesgos y dentro de esa gestión de riesgos, esos riesgos de cumplimiento legales adheridos a esas nuevas ideas para poder llevar a cabo esos proyectos bajo una gestión muy rápida que pues tenemos que definitivamente que acelerar porque si no, pues no vamos a tener tiempo para una posible recuperación de nuestros negocios. Entonces, a partir de allí, pues esto básicamente lo que nos dijo es, no tenemos sistemas de gestión, y digo pues no tenemos es en su mayoría, habrán unos que lograron hacer pues como de una manera muy asertiva unos empalmes adecuados y mantener el control, pero la mayoría de las organizaciones, mientras los criminales actuaban y creaban nuevas formas de expandir su negocio, pues nosotros nos dedicamos a recoger pedacitos para poder llevárnoslos a nuestras casas y hacer las actividades prioritarias de nuestra gestión. Y lastimosamente evidenciamos que dentro de las prioridades de la gestión a veces el control no estaba pues muy catalogado. Lo otro fue que nos empezamos a dar cuenta también cómo hemos supervalorado las nuevas tecnologías. Y si bien es muy, muy importante tener en cuenta cómo todas estas plataformas a las que hemos asociado también la gestión del riesgo son fundamentales en las organizaciones, a veces las personas se han quedado solamente con que el sistema de señal de alertas automático, no hay una preparación para esa identificación, por ejemplo, de señales de alerta de una forma mucho más mecánica, si lo podemos llamar de esa manera, o de una forma individual. Entonces, como no tengo acceso al sistema, como estoy utilizando un sistema alterno para poder generar todas mis acciones y, pues, y poder llevar a cabo todas mis funciones, entonces la identificación de alertas se desapareció de manera absoluta. Lo que nos llevó también a una pérdida de estabilidad en los sistemas tiene que ver con los planes y con la ejecución de esos modelos de comunicación. Creo que la comunicación es supremamente importante, no solamente por mi formación, y la defiendo de una manera absoluta, sino porque a veces pensamos que comunicación es solo mandar un correo electrónico, o el ejercicio de comunicación dentro de la gestión del riesgo se queda en que la política le dije dónde estaba, dónde la lea y lléneme un formulario donde usted me diga que sí la leyó, la comprendió y que la va a aplicar. Y pare de contar, ahí se nos olvida que debemos hacer un ejercicio real y planificado. La comunicación estratégica no es una comunicación que nazca de manera espontánea. La comunicación estratégica requiere una planificación y el ejercicio de gestión del riesgo para poder gestionarse a partir de la oportunidad también tiene que
ser planeado, pero de una planeación consciente y entrenada. Entonces, pues definitivamente si fuéramos a hacer casi que un ejercicio de autoevaluación frente a los sistemas, creo que nos quedamos muy cortos porque logramos evidenciar que no tenemos sistemas, y que todavía los oficiales de cumplimiento siguen siendo los dueños de estos ejercicios corporativos y falta un poco más incluirlos no solamente dentro de los procesos desde el punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista individual y desde ese criterio para la toma de decisiones y acciones. Cuando tú decías ahora sobre el rol del oficial de cumplimiento, ahora que Ujú. se está extendiendo el concepto y se está incorporando aún más el concepto a un número plural mayor de organizaciones, muchos tienen esa Ujú. pregunta, bueno, ¿y yo cómo, de dónde me saco un oficial de cumplimiento? ¿Yo por qué tengo que tener un oficial de cumplimiento? ¿Qué formación tiene que tener un oficial de cumplimiento? A nosotros nos llaman todos los días a preguntarnos, Carlos, un oficial de cumplimiento. No, venga, espere, es que esto no es soplar y hacer botellas. No, es un abogado. No, espere, es que es un abogado, no es un abogado. Yo tengo de hecho creo que está aquí, Diego Trujillo, que ha estudiado mucho el tema, un abogado. Eh, un oficial de cumplimiento no es un perfil y ya. Ujú. Háblanos de eso. Eh, ha sido, de verdad, estoy preocupada. Y lo hemos compartido incluso en muchos espacios de clase, porque el tema y la responsabilidad de un oficial de cumplimiento como sujeto obligado no es solamente aquel representante del sistema como podría generarse en muchas otras normas pues, y sistemas de certificación, ¿cierto? Ese líder de cumplimiento tiene unas responsabilidades legales, civiles, penales, administrativas que caen sobre sí, compartiendo incluso aquellas responsabilidades con la alta dirección, con la revisoría fiscal, con la junta directiva, cada uno con funciones específicas, por supuesto, pero me refiero como al peso de la obligación. Algunas de las normas han establecido unos perfiles específicos para ese oficial de cumplimiento. Me refiero a específicos sobre todo en términos de experiencia en la gestión de cumplimiento y en términos de conocimiento. Conocimiento en gestión de riesgos, en gestión general de aquel riesgo que aborda o que tiene alcance dentro de su sistema de cumplimiento, pero también conocimiento del giro ordinario del negocio, que es fundamental para poder hacer una gestión adecuada. Pero cuando llega esta nueva norma, y aquí sí nos centramos solamente en super sociedades, esto se ha convertido en un tema absolutamente caótico, porque desde su gestión conozco oficiales de cumplimiento que incluso corresponden solamente a áreas de cumplimiento y tienen una dedicación absoluta 24/7 al ejercicio de su función, porque no solamente se trata de brindar unos reportes de operaciones sospechosas o unos reportes de operaciones en efectivo cuando se trata pues de CIPLA u otro tipo de reportes dependiendo de la norma que le aplique, o unos reportes de ausencia, sino también de brindar, de hacer un seguimiento efectivo, permanente, a todas las actividades y a todos los procesos derivados de la gestión de cumplimiento, y en este caso pues nos centramos en la gestión de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces va mucho más allá de incluso cuando te encuentras, y no sé si de pronto esto va a afectar a alguien, pero cuando te encuentras que hay quienes están, sí, dijimos que íbamos a hablar sin, yo no Sin soy la filtros, más aquí se puede. diplomática del mundo, eh, pero no es posible que digamos que una persona se va a hacer responsable de manera efectiva
por 10 organizaciones, que además no pueden ser competencia entre sí, lo que tiene, entonces en ese sentido te obliga a comprender precisamente el giro ordinario de 10 organizaciones totalmente diferentes, llevar un seguimiento y plantear mejoras al mismo. Y fuera de eso te dicen, entonces yo te cobro por horas, lo cual me parece absolutamente absurdo, porque muchas veces el oficial de cumplimiento, y ahí tuve una vez una conversación con un alumno que me decía, profe, pero es que nosotros cómo vamos a gestionar el riesgo estratégico en la compañía, si antes nosotros vamos en contra de la estrategia, porque la empresa quiere vender y crecer, y nosotros vamos y le decimos que no. Yo, pues precisamente por eso estamos gestionando el riesgo estratégico, porque tú estás permitiendo que la estrategia se cumpla de la manera adecuada, no se venda como un loco y al otro día se quiebre porque tuvo la materialización de un riesgo de cumplimiento que le hizo tirar todo al traste, ¿cierto? Entonces, cuando me hablan de eso, a mí me da como una cosa y como me abarca una preocupación desde el desconocimiento de la empresa que apenas está comenzando todo su proceso en términos de gestión y necesita ese apoyo y al cual se les están abriendo las puertas, sobre todo porque en términos de contrata fija, puedo contratar por honorarios, eso está hasta ahí perfecto, pero qué tanto control efectivo va a poder tener esa persona y sobre todo qué comunicación va a tener para poder realizar su labor de manera adecuada. Ahora, aquel que está dedicado a tantas también tiene un riesgo muy grande y es que una empresa que quizá no quisiera hacer las cosas de la manera adecuada y tenga un poquito su fachada, podría tenerlo vinculado y precisamente eso es lo que no le interesa, que no mírelo ahí, no puede realizar un reporte y pare de contratar. Entonces hay como tanto de largo como de ancho en este asunto y la invitación y la primera responsabilidad cuando hablábamos en términos de responsabilidad y de compromiso por parte de la alta dirección es que el primero que tiene que conocer realmente cuál es el alcance de la responsabilidad, a qué está conllevando todo este mundo de la gestión de riesgos y el mundo de cumplimiento corporativo, pues es precisamente la alta dirección. Las decisiones no se pueden tomar a la loca porque pues conlleva tanto riesgo para una parte como para la otra y por supuesto todos estos ejercicios siempre van a derivar en una cantidad de oportunidades comerciales, que no está mal, pero en muchas ocasiones están mal ejecutadas y no lo podemos negar, pero tampoco le quita la responsabilidad a aquel que tiene que cumplir. Cuando se crean estas obligaciones de parte de las superintendencias, estás hablando de la superintendencia de sociedades en Colombia, pero pues en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en otras partes hay otras entidades reguladoras, pueden ser condiciones similares, pero a lo que va mi comentario es a lo siguiente. Cuando hay gobernanza, silos, el silo de la gobernanza, el silo del riesgo y el silo del cumplimiento, silos verticales que finalmente los vasos horizontales conductores no son muy sensibles o no son muy visibles, terminan siendo islas funcionales no integradas por un proceso. Eh, Dicho de otra manera, hay esfuerzos que parecen que deberían ser comunes. Si yo tengo Sí. un buen gobierno y una buena gobernanza en temas de los grupos de interés, los inversionistas y todo lo que signifique tener un buen gobierno en una organización, hacer una adecuada gestión de riesgo estratégico y operativo, finalmente eso debería desembocar, ambas cosas deberían desembocar en todo un tema de cumplimiento. Deberían. Sí. Ahora, visto eso en silos, muy bien. Visto eso en horizontal, ¿cómo hacer? Ya dijimos que la alta dirección tiene que decir que sí, que todo lo demás, ¿verdad? Pero Sí.
¿cómo hacer para volver más capilar esto? Porque cuando te dicen tú tienes que tener un Sagrilab, entonces, bueno, yo voy a tener el Sagrilab, pero a otra organización le dicen, no, usted tiene que tener Habeas Data, entonces yo tengo que tener Habeas Data. Protección de datos, tienen que tener protección de datos. El otro le dice, usted tiene que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces el sistema. No, usted tiene que tener gestión por proyectos, entonces gestión por proyectos. No, usted tiene que tener acuerdos de niveles de servicio en los contratos con los proveedores, acuerdos de niveles de servicio en los contratos con los proveedores. Entonces empieza a crearse una masa de deberes. Ah, bueno, encima de eso las normas de adhesión, que la 9000, que la 14000, que la que BASC, que OEA y todos los demás. Entonces todo eso empieza a volverse un espectro que termina siendo una madeja de lana muy difícil de, de identificar por hilos. ¿Cómo hacer los hilos conductores de esa capilaridad, de esas relaciones horizontales, de esos silos? Mira, lo primero es la conciencia de integración y la conciencia, a ver, cuando nosotros hablamos de principios de la gestión de riesgos y de principios de cumplimiento, tenemos que hablar también de la generación de valor, ¿cierto? ¿Eso para qué me sirve? Yo lo tengo que tener muy claro. Dos preguntas siempre dentro de la estrategia corporativa. ¿Por qué? ¿Para qué? Y en ese sentido, desde la misma estructura de los sistemas, independiente cuál sea ese sistema que yo vaya a implementar dentro de la organización o ese requisito que vaya a implementar dentro de la organización, tengo que apuntarle a mi marco estratégico. Yo tengo que tener muy claro cuál es mi misión, cuál es mi visión estratégica, cuáles son mis objetivos y en esa medida lo primero que yo debería hacer es alinear mi objetivo con el objetivo estratégico de la organización. Si yo de entrada voy a decir que lo que voy a es a prevenir o a controlar el riesgo específico de lavado de activos, ya ahí, eso sí puede ser un objetivo, pero no es un objetivo marcado. Lo segundo es procurar la integración a través de cualquier herramienta, hasta de un marco en una matriz en Excel que me permita empezar a identificar también requisitos. En primera instancia, identificación de requisitos comunes, identificación de controles, porque muchas veces nos sesgamos a que el control que yo establezco para una cosa no puede ser compartido para la otra. Entonces, por eso yo a veces soy muy poco de la línea de caracterización o más bien de clasificación de los riesgos dentro de la organización, porque cuando yo genero esos sesgos tan específicos, inmediatamente lo que empiezo es a generar barreras. Y cuando genero esas barreras, muchas veces termino repitiendo un montón de acciones dentro de las compañías, pero a ver, pareciera que tuvieran orientaciones diferentes, ¿cierto? La invitación sería a la integración. Si bien no todos estos sistemas los va a manejar una sola persona, sí a plantear un diálogo y manejar unas matrices integradas de requisitos y ahí sí poder mantener, no importa, representantes de los diferentes sistemas que de acuerdo con su especialidad tengan la capacidad de responder a esos entes de control particulares o a esos entes certificadores que van a venir a hacer unas revisiones y que también se encarguen de algunas actividades muy específicas de cada uno de sus sistemas. Pero tenemos que lograr definitivamente la integración. Y esa integración tiene que tener una coherencia con la estrategia corporativa. Si no, lo vamos a mantener siempre en la base operativa y se va a quedar solamente en manos de un vigilante del control y no lo vamos a lograr establecer dentro de cada uno de los procesos. Por eso ese ejercicio de participación y consulta es tan importante y no solamente al líder de proceso. El líder de proceso tendrá que llevar el ejercicio de participación y consulta a cada uno de sus colaboradores, porque todavía nos pasa en diferentes ámbitos que nosotros llegamos a una organización
y el colaborador nos dice, es que yo no conozco los riesgos de mi proceso. Y el líder tiene el descaro de decir, es que él no los puede conocer. ¿Cómo así? Entonces, si yo no conozco el riesgo, no comprendo el control, y cualquier decisión que yo tome en el momento en que el control falle, puede, pues para mí puede ser buena desde mi observador, pero puedo estar cometiendo un absoluto desastre dentro de la compañía, ¿cierto? Entonces es cómo lo voy desplegando. El ejercicio de participación debe tener un ejercicio de despliegue de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba con todo un proceso de retroalimentación que nos permita, sobre todo, integración. Seguir repitiendo dentro de las organizaciones solamente nos convierte en una gestión absolutamente pesada y casi que arcaica que conlleva precisamente a que estos sistemas no sean vistos de una manera fluida y agradable, sino como una carga más dentro de las empresas. La madeja de hilo sigue amarrada ahí. Levantó la mano Jorge Loza y Jorge, te escuchamos. Breve que tenemos también a David Andrade que nos hizo un aporte. Jorge. Yo lo que quería un poquito centrar y tomando nota de la gobernanza, el cumplimiento y los riesgos, es que muchas veces el mal entendimiento del concepto riesgo-peligro genera una dependencia. Por otro lado, dentro de las organizaciones siempre se deben conocer los procesos y muchas veces se está en el negocio y no se conocen los procesos y cómo funciona la cadena de suministro. Entonces, yo aquí trato de simplificar porque creo, y perdón si es que en algún momento algún abogado se siente aludido, mucha norma, Aquí no hay filtros, tranquilo. mucha norma genera confusión, como que también mucho tecnicismo termina generando animadversión. Y entonces la persona, que es la que finalmente tiene que ejecutar adecuadamente el proceso y entender lo que le están encargando, termina evadiendo responsabilidad. No quiere decir que no esté comprometido con la organización, sino que evade la responsabilidad toda vez que no entiende el mensaje. Entonces, sí, me parece, Carolina, bastante claro que desde la misma comunicación estratégica a una comunicación operacional y a otra táctica, y a lo que es más, a la comunicación plana del más bajo nivel, tenemos que transparentar lo que es justamente este tema del problema del lavado de activo, el problema de no cumplir con la norma, el problema de poderse ver involucrado porque finalmente involucra algo que es el activo más fuerte, que es la imagen de la organización. Y con eso, por más millones que hagan, me la traigo abajo. Y el punto fuerte, yo insisto, el punto fuerte es que tiene que haber esa línea de comunicación bastante clara, ¿no? Y que parte y comienza desde las áreas de factores humanos, capital humano, o como le querramos llamar al área de recursos, que finalmente yo puedo tener un buen técnico, pero no tiene los principios éticos adecuados, pues simplemente no lo necesito en la organización porque más adelante se me va a convertir en un problema. Entonces, de los tres elementos claves, me quedaría con la ética como primera línea y con la transparencia desde la línea de alta dirección como lo que va a generar el efecto del cumplimiento. Si no, como Carlos y yo conocemos una palabra o una frase muy célebre que se escuchó acá en Lima, soy oficial que cumplo y miento. Cumplo y miento. Sí, así es. Sí, sí, ese está muy bien. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Siempre los aportes tuyos son importantes para esta mesa. David Andrade, un placer tenerte aquí. Tú vas a... David, prende tu cámara y conversemos un rato con Carolina. Hola Carolina, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Perdón, me metí en su conferencia. Hola, No, David, ¿qué no tal? faltaría. Esa es la idea. Aprovecho, David es una de las personas que nos va a acompañar en el foro internacional sobre compliance y riesgos legales. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, David? Sí, justamente complementando lo que decía Carolina, está perfecto y el tema de los hilos, de cómo lo ves tú, cómo debería funcionar de manera vertical el tema de las empresas.
y las corporaciones, en este caso no solo privadas, sino también las públicas, dada un poquito de experiencia en la cual he estado involucrada directamente con el tema de prevención y lavado de activos. Hay dos cosas sumamente importantes en esto. Obviamente depende de las autoridades, pero hablo del caso particular en el Ecuador y en algunas instituciones en las que estuve allá. El oficial de cumplimiento se convirtió en una suerte de asesor hacia las autoridades. Entonces, el oficial de cumplimiento estaba dentro de todas las reuniones, tú lo veías a él dentro de las juntas, sean evidentemente de carácter reservado y cualquier otra cosa, manejando toda esa información. ¿Por qué? Porque allá en Ecuador, en las instituciones públicas, en algunas al menos, están dotados de equipos tecnológicos y de sistemas informáticos, los oficiales de cumplimiento, que les permiten tener una visión mucho más amplia de el que las autoridades incluso tienen acerca del giro de su negocio, o en este caso la responsabilidad que ellos tienen sobre las decisiones que van a tomar en temas de política pública. Tal es el caso, por ejemplo, el Banco Central, tengo un acuerdo de confidencialidad firmados con ellos. Sin embargo, dentro de sus procesos, cuando ellos realizan algún tipo de operación a nivel internacional, siempre cuentan con la venia, por decirlo de alguna manera. Obviamente no es así, no es un aval. Sin embargo, siempre cuentan con el criterio, y es muy importante escucharlo al oficial de cumplimiento. Y este oficial de cumplimiento goza de tener acceso a softwares sumamente avanzados como WorldCheck, por ejemplo, donde tú tienes un tema de lavado de activos sumamente importante ahí en temas de materia financiera, al menos. Entonces sabes si es que hay lavado de activos sobre incluso cada uno de los funcionarios. Entonces, obviamente, todo recae lastimosamente sobre el oficial de cumplimiento, tanto la responsabilidad penal, civil, administrativa y demás, pero ahí la importancia y ese paradigma que ustedes mismos no pueden develar respecto a cuál es el perfil de un oficial de cumplimiento. No tiene que ser abogado. El oficial de cumplimiento tiene que ser una persona ética, una persona responsable, en la cual use esas herramientas para todo el beneficio institucional, teniendo en cuenta toda la carga penal que puede recaer sobre esta persona, y el involucramiento es enorme, es incluso más responsable que incluso las autoridades al momento de tomar las resoluciones, si él no reportó a la unidad de análisis financiero en su momento y demás, dependiendo obviamente de a las WIPs. Y por otro lado, respecto a lo que hablaban acerca de si es que algún abogado se ve aludido por el comentario de la persona que hablaba antes que yo, pues sí. Ya se fue. No, el tema ahí, el tema normativo, hay que entender una cosa sobre esto, y es sumamente importante, no por ser abogado, sino el tema de la construcción normativa no viene de un abogado únicamente. Ahí el tema de la diversidad que existe dentro de las cámaras, los congresos, senados, obviamente dependiendo de cada país cómo se desarrolle. Pero cuando se desarrolla la normativa a nivel de tema de lavado de activos, esto viene directamente de tratados internacionales, y esto proviene del GAFI, GAFILAT, GAFISUD. Entonces, se sigue un poco esa línea cuando hay tema de lavado de activos específicamente, y es bastante triste y dura el tema de las unidades de inteligencia financiera, de cómo funcionan en cada uno de los países, porque ya quisiera uno revelar toda la información que le está llegando de primera mano desde otros países para un poco, no sé, desentramar muchos casos de corrupción que uno ve a diario en cada uno de los países, tanto en empresas públicas, privadas o en la mixtura de estas, pero no se puede porque la información viene con reserva, y eso, o sea, revelar información es entrar directo a la lista negra del GAFI. Entonces, sí, el tema del tecnicismo que existe dentro de la normativa tiene un trasfondo, o sea, existe una especificidad dentro de cada uno de los términos que se aplican en eso, y no, o sea, eso tiene que ser como es, y gracias a Dios creo que cada vez está mejorando. Otro tema en el que me quiero meter así rapidísimo y pasar por encima, ya no más del tema, es lo que ustedes hablaban acerca de qué está pasando hoy por hoy en temas de pandemia
sobre los sistemas que se están dando cuenta que no existe un control por parte de las entidades y que existe un riesgo más grande del que se preveía. Yo creo que ahora el tema del el mantener comunicaciones informáticas un poco nos ha dado luces y nos ha dado claridad de que habían falencias, lo que antes no se veía con la presencialidad, porque claro, se llevaba una reunión física, no habían actas, no había grabaciones, no había nada, era simplemente un grupo de personas que estaban ahí conspirando, tal vez para bien o para mal, de alguna cosa. Y ahora nada, ahora con temas tecnológicos por lo menos sabemos que existe una trazabilidad sobre esa información y que ya sea por un tema de autoridades, por un tema investigativo, lo que sea, se puede dar con cosas que antes no se veían o cosas que antes no se sabían. Hasta ahí. No, pero David, muchísimas gracias. Ese aporte estuvo buenísimo porque nos da pie para hacer una acotación, que me parece que también es muy importante de esta conversación, y es una organización pública o privada, finalmente su valor esencial es la confianza. Yo confío en una empresa, en sus productos, contrato a una empresa porque confío en la calidad de sus servicios, del sector real, primario, secundario, terciario, de lo institucional, en todos el tema confianza. Tristemente, nosotros en América Latina tenemos un vacío de confianza fuerte. O sea, cuando tú coges un billete de $1 y lees In God We Trust, ¿cierto? Ese mandato del dinero en los Estados Unidos es algo que está metido en el ADN de las personas. Entonces, si tú te brincas el torniquete en el metro, nadie te dice nada, porque se parte del supuesto de que todos cumplen. Entonces, que la puerta está abierta porque confiamos en las instituciones. Dejas la bicicleta en el antejardín en tu casa en la Florida, y nadie se roba tu bicicleta porque hay una confianza grande, y el país está construido sobre la confianza en las instituciones y la confianza en el tejido empresarial. Nosotros, esa es la gran diferencia entre los países desarrollados y nosotros, que la confianza está fracturada. Ahora, el valor de una empresa, ya quisiera yo que hablara una persona que conozco que está dentro del público, que es evaluador. La confianza debería ser parte de la medición del valor de una empresa. O sea, y estoy seguro que hoy los evaluadores que hacen evalúos de intangibles y de tangibles en las organizaciones, y de know-how y de nombres de las organizaciones, están hoy incorporando ese valor de la confianza a la tasación de las empresas. Carlos Sora levantó la mano y aquí la conversación es entre ellos y tú. Gracias, Carlos. Venía angustiado porque con Carlos había tenido oportunidad de conversar que cuando íbamos a hacer este tipo de seminario, y de verdad que cuando me dio la noticia me alegró mucho. Ahora Qué venía bueno. conectándome porque venía en el carro, entonces venía por el celular y sí me da señal. Gracias, Carolina. Carlos, bienvenido. Gracias. Carolina, creo que lo que está hablando Carlos también está muy asociado a un tema cultural, ¿cierto? De estos países latinoamericanos, que uno diría, o la pregunta sería, más allá de las organizaciones en sus procesos de selección y la cultura que deben de hacer para contratar personas de una ética, digamos, sumamente importante, donde no se corran estos riesgos o estos temas y que las normas no sean por el hecho que hay que cumplir una norma, sino un tema cultural y más allá del mundo empresarial que debería ocurrir en las familias, ¿cierto? Porque yo creo que uno es lo que es
por ese tema que uno se crió desde la familia y donde se fue desarrollando. Entonces, en este tipo de países, en estas naciones, ¿qué piensas tú que debe ocurrir en temas de cambios? Hay varios aspectos. El primero es empezar a mirarnos a nosotros mismos. Hace poco estuve participando en el Congreso Regional contra el lavado de activos, fraude y corrupción en República Dominicana, y hacíamos un ejercicio muy interesante a partir de la reflexión de cuándo decidí ser corrupto. Y es que siempre pensamos que el acto de corrupción o esa acción antiética está solamente en el otro y lo gestionamos dentro de las organizaciones desde el otro. El oficial de cumplimiento cree que el que falta es el otro. La alta dirección cree que los que pueden faltar son sus colaboradores o incluso los que faltan son afuera. Siempre hablamos de utilizar a la organización por entes externos para la manipulación y comisión de delitos de lavado de activos y no sé qué cosas. Siempre pensamos que el gobierno es el corrupto, pero pocas veces hacemos ese ejercicio autorreflexivo también, en el cual nosotros tenemos una responsabilidad. Evidentemente, las organizaciones son solamente una manifestación de ese ámbito social, son pequeñas sociedades que son absoluto reflejo de lo que somos en general como cultura y como sociedad. Y difícilmente vamos a lograr culturas de cumplimiento y culturas éticas solamente desde la empresa, pero sí podemos desde lo micro empezar a forjar unos cambios sociales, porque pues no va a ser de la noche a la mañana, pero cuando hay un compromiso, y yo lo llamo más como una reflexión ética de convicción, cuando somos conscientes de nuestras acciones y cómo esas acciones impactan de una manera positiva o negativa también nuestro entorno, no solamente con una recompensa inmediata por cualquiera que sea el interés sobre el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades. Ese nivel de conciencia nos va a permitir también ser ejemplo, porque no solamente impactamos desde esa materialidad de una repercusión de impacto, sino desde aquel que nos está observando, y nos observan nuestros compañeros, nos observan nuestros hijos, nos observan nuestros padres, y en la medida en que somos coherentes, en que somos congruentes, en esa misma medida también logramos gestar cambios, pequeños cambios, pero cambios que nos llevan también a la posibilidad de ir vinculando acciones. Porque acordémonos que además las palabras marcan muchísimo nuestros actos. Los actos pues repetidamente se van convirtiendo en hábitos, esos hábitos se vuelven costumbres y las costumbres marcan cultura. Pero hay otro aspecto que también es supremamente importante dentro de todo este esquema de gestación cultural, que no solamente viene desde un ejercicio de introyección, sino que también debe estar dado por una serie de normas que son comunes. Y dentro de esas normas no solamente se establecen los controles propios de aquellos sistemas que nosotros estamos implementando, sino que también tenemos que tener en cuenta un sistema de sanciones que debe ser efectivo. Cuando Carlos ahora mencionaba el ejemplo de que en Miami podías dejar la bicicleta en la puerta y las relaciones de confianza, por supuesto las relaciones se basan en la confianza, y esa confianza reconfigura absolutamente el ámbito cultural y el ámbito operativo, pero también tener sistemas de sanciones efectivos son súper importantes, desde el autocontrol, pero ese autocontrol basado también en la conciencia del impacto que puede generar en los diferentes ámbitos personales y corporativos, pero a partir de unas sanciones legales también, legales y corporativas, y de unas sanciones sociales. Entonces, por eso, y a veces nos encontramos, por ejemplo, con códigos de ética, o nos encontramos con códigos familiares, ya que llegamos al entorno de la familia, en los cuales nos quedamos solamente en la amenaza de una posible sanción, pero nunca pasa nada.
o en la amenaza de esa sanción que solamente si aplica, pues según el, como decimos nosotros aquí vulgarmente, como según el marrano. Entonces, al más de mala le tocó que le aplicaron la sanción y supuestamente eso va a quedar como un precedente para el resto, pero la sanción nunca más se vuelve a aplicar. Entonces genera mucho susto, genera desconfianza, pero al mismo tiempo empieza a generar también una serie de burlas porque las personas lo que buscan es cómo crear oportunidades para poderme salir del control, porque sé que finalmente no va a pasar nada. Entonces, cuando hay una conciencia individual, esto genera una sanción social frente al rechazo de lo que no está en coherencia con lo que yo soy por convicción, y también frente a una sanción institucional de tipo legal o jurídico o de tipo corporativo que realmente va a ser efectiva y proporcional, pues, y que nos lleva a corregir de pronto unas conductas indeseadas dentro de nuestra compañía. Carolina, ¿y qué crees que le está faltando a los equipos de selección de las organizaciones? Uno escucha de empresas, por ejemplo, que colocan estas herramientas de la verdad, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Polígrafos. Los Polígrafos, ¿cierto? polígrafos. Obviamente eso no lo hacen para los ejecutivos, para los de directores, para mandos medios donde se ve más la corrupción en temas de fraude o corrupción de obtener dádivas, ¿cierto? ¿Qué le está haciendo falta a las áreas de contratación y de selección según lo que ustedes han percibido? Pues yo te digo dos cosas, y de hecho creo que alguna vez tuve la oportunidad de ponerlo en práctica y el ejercicio resultó muy positivo, entonces lo recomiendo 100%. Lo primero es que las áreas de selección y en general en las compañías se dedicaron a identificar personas que tengan muchas certificaciones y que tengan dos características fundamentales dentro de su marco de competencias: capacidad de trabajo bajo presión y capacidad de resistencia a la frustración. Usted va a tener una sobrecarga laboral y nada de lo que usted haga es bueno, ¿cierto? Entonces, desde ahí usted va a poder con todo lo que se resista. La invitación más allá, por supuesto, tú no debes contratar en una compañía una persona que no tenga las competencias técnicas diseñadas para las funciones específicas que va a desarrollar. Eso es fundamental. Pero la invitación es: empecemos a reconocernos como compañía, empecemos a reconocer nuestra cultura corporativa, a conocer esos ideales de comportamiento corporativo y a partir de ello hace un proceso de selección basado en valores y basados en competencias. Y recordemos que una competencia está fundamentada o está fundada en valores, principios, conocimientos, actitudes y aptitudes, habilidades y demás, pero la base deben ser valores y principios. Si en un proceso de selección en primera instancia tú no logras identificar que esa base de principios y valores de esa persona está en concordancia con aquellos principios y valores que se han diseñado como parte de la personalidad corporativa, definitivamente, aunque esa persona sea muy buena, no va a tener la capacidad de adaptación y de congruencia con aquellas políticas y con aquel perfil corporativo deseado. No quiere decir que la persona sea mala, puede que tenga otros valores muy arraigados, pero obviamente no sea los que nosotros estamos compartiendo como organización. Entonces, es como desde ese primer perfil de observación de, bueno, este más o menos puede tener como los elementos que yo conozco desde el punto de vista técnico. Hago un proceso más desde el set y a partir del set, si me funciona o no me funciona, ya sí se riega pues como con todas esas pruebas técnicas o psicotécnicas. Más allá de una serie de preguntas que además a mí nunca me han puesto en el polígrafo, pero el día que me pongan, lo más seguro es que yo creo que yo pierdo eso. Porque podemos entrar en unos estados de tensión absolutos, desconociendo también los modelos de aplicación de los mismos. Hay quienes son excelentes para la aplicación de unos ejercicios de polígrafos, pero hay otros que definitivamente te están llevando a una película
Entonces, Yo tengo muchas anécdotas con ese tema de la poligrafía. Eh, no viene al caso, pero la verdad es que a mí me han sometido y tengo que reconocer que no los he pasado, pero me han hecho preguntas de esas que yo tengo que decir que sí. O sea, usted ha tenido contacto directo con grupos delincuenciales, tal cosa. Y yo le dije, pero por Dios, si fui secretario de seguridad del municipio, trabajé en seguridad privada, pues sí, sí. sí. Y entonces ahí perdí. Bueno, pero venga, yo a Carlos le quiero dar un tip. Es una cosa anecdótica también, pero funcionó en su momento. En una estructura, uno tiene que, aparte de hacer los perfiles de cargo, debería hacer los perfiles de riesgo del cargo. Establecer los perfiles de riesgo del cargo. Y no son los de riesgos laborales, ¿cierto? ¿No? Del accidente y de la enfermedad y de la exposición a un sistema de vigilancia epidemiológica. Esos hay que hacerlos, pero son los perfiles de riesgo del cargo, en toma de decisiones, en compras, bueno, todos esos niveles que permiten que yo tenga un cierto nivel de responsabilidad o un cierto nivel de vulneración de la estabilidad de un proceso. Los riesgos concurren al cargo y hay riesgos que son inherentes al cargo. Hay riesgos que trae el funcionario por su formación o por su conocimiento o por su experiencia o por su procedencia. Esos los trae la persona. Y esos son riesgos que hay que tener perfilados. Pero hay riesgos que se generan a partir del cargo. Hay personas que tienen que manejar datos, hay gente que tiene que crear terceros en un sistema para generar pagos, hay gente que tiene que dar autorizaciones para un proceso, liberar un permiso, qué sé yo. Eso generalmente, Carlos, no se hace en las áreas de gestión humana y debería ser un imperativo categórico en las áreas de gestión humana que las personas que trabajan en talento humano reciban formación sobre gestión de riesgos, no para que hagan matrices de riesgos, sino para que elaboren adecuadamente los perfiles de riesgo de un cargo. Ese es un tip. Totalmente de acuerdo. El segundo tip que te voy a regalar es el siguiente. Este sí es muy anecdótico. Yo fui en algún momento gerente de gestión humana de una compañía de vigilancia grande. Y yo instauré como procedimiento en esa empresa de vigilancia que cada vez que venía un guarda, una persona que aspiraba a ser vigilante en nuestra organización, cuidábamos en ese entonces un banco que se llamaba el Banco Industrial Colombiano, hoy Bancolombia. Yo necesitaba guardas que fueran impolutos, pues, o sea, que era, pues imagínese. Y entonces, ¿sabe qué hacía yo? Esto es una anécdota, para que se rían un rato. Yo mandaba llamar al papá y a la mamá. O sea, yo entrevistaba primero al papá y a la mamá. No le hacía visita domiciliaria, no. Usted recibía la hoja de vida y armábamos una agenda para entrevistar al papá y a la mamá. Y en esa conversación del papá y la mamá salían muchas cosas de los principios, los valores, la ética, la formación. Personas obviamente de extracción muy humilde, pero que reflejaban lo que yo iba a ver después con mi equipo de psicólogos en el comportamiento de los perfiles comportamentales de estas personas. Y créame, nos dio muy buen resultado. Ahora, en una sociedad donde somos monoparenterales, donde las estructuras de ética y valores que se entregan en la familia están tan Deteriorados. porosas para no decir, no utilizar una palabra displecente. Yo creo que eso va a tocar incorporarlo dentro de los hábitos de ética. Esto parece un chiste, pero es la verdad. Bueno, son las 6:30 de la tarde. Podríamos hablar muchísimo más con Carolina, pero
así empezamos a las 5, terminamos a las 6:30. No, nos quedó la mitad de la conversación. Y seguramente muchas otras personas dentro de un grupo bien importante de personas que asistieron hubieran querido conversar mucho. Hay una nota que me deja, alguien dice, en la valoración de los intangibles había que determinar tal vez a través de una matriz que califique mediante ítems de multicriterios que se crean por valores éticos. Imagínense, lo que está diciendo en este caso la persona, que es un experto evaluador, es que los criterios de ética también se pueden incorporar en la valoración de empresas. Eso es toda una revolución. Bueno, no queda sino decirles muchas gracias. Primero, Carolina, muchas gracias por tu generosidad, tu tiempo, tu bonomía para poder transmitirnos tus conocimientos y tus pareceres y tus opiniones. A Jorge, a David, a Carlos, a Jaime Nao, a José, gracias por los aportes. De una vez todos están invitados al Foro Internacional sobre cinco claves para desarrollar un programa de cumplimiento a partir de la norma ISO 37301. Están invitados, es el 13 de mayo de 4 a 7 de la noche. Nos va a acompañar Carolina, nos va a acompañar Isabel Casares, nos va a acompañar David Andrade, nos va a acompañar Carlos Mauricio Moreno y nos va a acompañar Juan Manuel Saumet. Vamos a hablar de riesgos legales, de cumplimiento, de transparencia, de gestión de riesgos estratégicos, y vamos a hablar sobre tecnología aplicada, software aplicado para el tema de compliance. Esos son los temas gruesos. Seguramente a través de las redes sociales van a recibir la información. A partir de mañana vamos a empezar a hacer la difusión. Les pedimos el favor, porque sabemos que va a ser muy, muy concurrido, que se inscriban. Sabemos que ya tienen las bases de datos y que los podemos invitar directamente, pero por favor inscríbanse, porque tenemos que manejar la logística del evento. Es un evento de 4 a 7 de la noche, 5 claves, y la idea es hacerlo muy a la conversación, como lo hicimos hoy. Carolina, muchas gracias. Despídete, por favor, y cerramos esta conversación por hoy. Creo que nos da para otra conversación próximamente. Pues para muchas, porque creo que la mitad de las preguntas que me hiciste a las 4 de la mañana se quedaron sin resolver. Él tiene la maravillosa capacidad de improvisar en el camino y de ir hablando de todo lo que se le ocurre, y bueno, para eso estamos, para conversar un poquito, compartir, y me encanta este espacio de interacción. De verdad que me siento muy honrada por acompañarlos hoy, además por contar también con la participación de personas tan especiales y colegas tan especiales que he conocido en estos días y con los que voy a continuar en una gestión muy activa, y en los que espero también aprender muchísimo. Mil gracias a todos, a ustedes también, Dios los bendiga. Por favor, cuídense. Este tema de COVID no es un tema charlando, cuidémonos muchísimo. Y bueno, aquí abierta para todas sus comentarios, por supuesto. Como dice Suso, en las quejas, en el conversatorio del lado. Nada, yo creo que ha sido una conversación bien interesante. Carlos, Sora, gracias por inspirarnos también. Este conversatorio, una buena parte lo inspiraste en una conversación que tuvimos en LinkedIn,
Y bueno, gracias por asistir también, tus preguntas. Bueno, cuídense mucho, por favor. Esto no es un chiste. Hoy me acaba de llegar un mensaje que hoy murieron 500 personas. Esto es una cifra espantosa, ¿sí? Espantosa es la palabra. Y una cifra cercana a las 500 personas diariamente es peor que una guerra. Entonces, por favor, cuídense. Y nos vemos el 13 a las 4 de la tarde. Vamos a ver, creo que esta es la plataforma que vamos a usar, pero depende del número de inscritos. Muchas gracias, cuídense mucho y que el Creador los bendiga y los proteja. Y muchas gracias por su confianza, por su tiempo, por sus conocimientos. Y ya saben, esta es su casa. Esto está grabado y lo vamos a montar en el blog de la página web de Zona Segura, que es www.zonasegura.com.co, y ahí va a estar en el blog. Muchas gracias. Caro, ¿tú tienes redes sociales? LinkedIn o Sí, algo que quieras compartir? en LinkedIn me encuentra como Carolina Saldarriaga Arango, en Instagram como @Carol Saldarriaga, pero si buscan Carolina Saldarriaga Arango también me encuentran así, pero es @Carol Saldarriaga con L. Por ahí también te pueden contactar conversaciones. Esas conversaciones sí las tienen con ella. Ahí no nos metemos nosotros. Muchas gracias por todo y que tengan una feliz tarde, una feliz noche. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.